Muy buenos días, bienvenidos a su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Traigo basurita del café. O sea, ¿me vas a dar cafecito, David? ¿No? Se acabó mi café. Mi café matutino ya me lo acabé. O sea, mi tacita chiquita ya me la acabé. ¿No me puedes invitar otra tacita? Se hace como la Virgen hablándole a Juan Diego. O sea, como que no oye. Mande, a mí me hablan. Ándale, móchate aquí con un cafecito, por favor. Hoy tenemos un gran programa, hoy tenemos un gran invitado. Está con nosotros mi querido amigo, el doctor Manuel Cortés Anguiano, ginecobstetra, colaborador desde hace muchos años de su programa Quiero Vivir, con una enfermedad que pues ahora sí que es muy llamativa desde el nombre y que habla del cáncer de lo que es de la mama, pero específicamente o que empieza en el pezón. Ya platicaremos y ya conoceremos un poquito más de esto. Gracias, amigo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gilberto, buenos días, como siempre, un gusto estar en tu programa con tu cada día más grande público radio escucha. Un gusto y una bendición poder estar aquí en el programa. Quiere decir que tenemos vida y tenemos salud. Gracias y gracias por la invitación. A veces el eslogan del programa Quiero Vivir es como en la entrada te lo ponen como le ponen que es fresco, que es no convencional y demás. A ti te han entrevistado en muchos lugares. Sí. Sin sí. quitapones. Sí. Aquí lo que intentamos es que sea como una plática de amigos, que las personas que nos están escuchando se estén tomando su cafecito, que estén ahora sí como guaguareando, como estar platicando. ¿Crees que se cumple ese objetivo en este programa, Manuel? Fíjate que qué bueno que lo preguntas porque tampoco tengo ningún empacho en decirlo. Somos amigos, pero respetamos las condiciones de trabajo de cada uno y sabemos en dónde estamos y qué hacemos. Quiero decirte que he estado, no sé, en múltiples, para no hablar de número, en múltiples entrevistas, no solamente de radio, en la televisión, en TV Azteca, en Televisa, hemos estado en el canal 44, en lo dejé, incluso haciendo programas de 1 hora en televisión. Creo que sin ninguna duda es el programa donde más... donde mejor llevas la conducción, no solamente por ser médico, porque he estado en otros programas de radio con médicos, pero o no permiten la expresión del invitado, o no permiten el desarrollo del tema que es de interés para el público, y de alguna manera se vuelve un programa que no cumple los requisitos específicos. Tú lo dices, el programa dice es un cachito de medicina y es tratar de que el público se interese y tenga algún aspecto del conocimiento. No esperamos que tengan todo el conocimiento, pero que se interesen en la medicina y en los padecimientos que nos aquejan. El cáncer de mama es el tumor más frecuente de la mujer, y por ende la estadística ha rebasado a todos los demás cánceres en la mujer. Es tan importante y a mí me da gusto poder expresarlo aquí en tu programa, Gilberto, de Quiero Vivir, y que las mujeres cada día se comunican y expresan un buen entendimiento de las expresiones que damos de medicina. Y aquí que quede bien claro, aquí no hay chayotes, aquí venimos porque queremos, única y exclusivamente para poder transmitir lo que creemos que sabemos un poquito de TX tema, para poderlo transmitir y poderte decir a ti, hey, aprende de esto para que te cuides, aprende de esto para que puedas prevenir, aprende de esto para que lo comuniques a tus amistades, y si no tienes nada de eso, caray, siquiera que sea tema de conversación, ¿o no, Manuel? Así es, específico, así es. ¿No? Porque tú pagas o algo para estar aquí. En absoluto, afortunadamente no, tampoco me pagan. Te levantas temprano, bañadito, claro, y todo para venir por tu gusto.
Claro, así es. A compartir con tu público y contigo también. Porque es grato, ¿no? Yo Sí. creo que es una de las cosas en donde, como dicen, escribe un libro, planta un árbol. Pues a lo mejor no escribimos el libro, pero damos consejos, Claro. damos cosas prácticas Sí, para que te cuides, bueno, ¿no? yo participo en el libro, escribo el capítulo de patología mamaria de la universidad. Tengo 35 años de maestro, lo que implica que me gusta enseñar, y tengo 40 años de antigüedad en la institución enseñando residentes, enseñando internos. Tenemos adiestrados, soy el titular del curso de alta especialidad en mastología. Entonces, sí, esto es como un renglón de parte de enseñar al público a que se explore, a que sepa cuáles son los elementos importantes de cuidado para que puedan mejorar su salud. ¿Qué les parece? Qué interesante. Bueno, pues hoy con un tema que así suena como hay de enfermedades a enfermedades. Mire, por ejemplo, la otra vez David me decía, tengo chorrillo. O sea, esa es una enfermedad, pues digo, de lo más común en México. O sea, es como pues de todos los días. Pero hay enfermedades elegantes, digo, hay niveles hasta en las enfermedades. O sea, no cree usted que es así como el chorrillo. No, enfermedad de Piaget, del seno. Ah, caray, suena elegantioso, pero no por ser elegantioso, pues ahora sí que va a dejar de ser peligroso. Sí, lo determina un médico inglés. Yo pensé que era francés, pero no, es un médico inglés. Desde el siglo XIX se determina esto. Lo preconizan en 74 y especifican que es un componente de una enfermedad que se constituye en uno de los cánceres de mama, que son afortunadamente poco frecuentes, pero muy confusos para el diagnóstico y la sintomatología que se presentan, inclusive para la evaluación de la estadificación. Estadificación quiere decir que saber en qué etapa evolutiva del cáncer se encuentra, porque hubo modificaciones a la clasificación internacional en donde primero estaba catalogado como un cáncer in situ. In situ quiere decir que el cáncer está ahí localizado, y está localizado en el pezón. Es una lesión, es una enfermedad que afecta el pezón y la parte oscura de la mama, que se llama areola, el contorno. Entonces, en este caso, esto se constituye como enfermedad de Paget. De Paget, ¿qué les parece? Interesante, pero tenemos que irnos al primer bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883 o a través del WhatsApp 333-822-3208. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir, hoy con mi querido amigo, el doctor Manuel Cortés Anguiano, ginecobstetra experto en mastología. Y bueno, pues hablando de la enfermedad de Piaget en el seno, ¿es Piaget o Paget? Según yo es Paget. ¿Es Paget? Yo, sí. Digo, porque es inglés, por eso te decía yo que pensaba que era francés. Igual es de origen francés, pero el médico es inglés. A ver si alguien nos está escuchando que nos diga, porque luego va a ser como en español, ¿no? Te juites, ¿no? O sea, se entiende pues finalmente, ¿no? Pero, pues te juites, compadre. No, sí, pues yo me jullí, ¿verdad? Así es. Una pregunta, ¿esta enfermedad de Paget es del seno o es del pezón? ¿O es en su conjunto como el concepto que tenemos del cáncer de mama? Hablaba de la teoría. Esto viene a salir a la luz porque al principio la enfermedad de Paget o cáncer de Paget era exclusivamente considerada del pezón y la areola. Por ende, la clasificación internacional era cáncer in situ. Explicamos que solamente es local. Pero hay una modificación a la clasificación internacional hace ya algunos años, en donde dicen, bueno, es que el cáncer de Paget no es in situ porque en un gran porcentaje las mamas de estas lesiones de Paget ya tienen nódulos mamarios considerados o que son cancerosos. Por ende, la clasificación modifica esto y dice, bueno, el cáncer de Paget que sea exclusivamente en areola y el pezón, sin que tenga lesiones o tumores dentro de la mama, está considerado como un cáncer in situ. Si la lesión tiene tumor subyacente quiere decir debajo de la areola y el pezón, en el parénquima glandular,
y o alrededor de en la misma mama, entonces automáticamente se le quita el término de cáncer in situ y se va a la clasificación internacional en donde por tamaño de nódulo se mete y se identifica qué etapa es la que le corresponde. Aclarando que estos nódulos también pueden ser cáncer in situ unos y entonces seguirá siendo cáncer in situ a pesar del Payet, y o cáncer invasor si alguno de los tumores tiene un adenocarcinoma ductal infiltrante o invasor. Entonces, esta modificación a la clasificación internacional se entiende para saber cómo vamos a etiquetar la enfermedad de Payet. ¿Cómo se produce? Alguien dice que las células a nivel del pezón se hacen cancerosas y se meten a través de los ductos y entonces pueden provocar tumores dentro del parénquima glandular. Y entonces la otra teoría dice que puede ser a la inversa, que ya existiendo los tumores dentro del parénquima de la mama, ¿sí?, en el ducto, porque todos los tumores inician ductales, de ahí sueltan y se van células a la parte de los ductos principales y se estacionan en el pezón, y entonces esa es una segunda teoría de cómo se puede formar los cánceres de Payet, tanto solamente los del pezón como también los tumores que están dentro del parénquima. Aquí viene el problema importante del cáncer de Payet, viene la sintomatología. O sea, ¿qué es lo que siente una mujer con una lesión de Payet? Entenderemos entonces que, por ejemplo, no duele, y esto es bien entendido. El de Payet y todos los cánceres de mama no duelen hasta en el 90% de ellos. Se presenta como una pequeña lesión dermatológica en el pezón. Esto quiere decir que de buenas a primeras la paciente no se dio cuenta y de repente puede tener una erosión en el pezón, y esta erosión se le puede hacer una costra, se le cae la costra y luego se ulcera, y esta pequeña ulceración da un material sanguinolento, melicérico, que hace que se pegue el brasier o se pegue la ropa al pezón, y al removerlo se despega otra vez la costrita, y entonces empiezan a utilizar los medicamentos fungicidas con corticoides, de nuevo fungicidas, de nuevo corticoides. La lesión la tratan y no mejora, la lesión la tratan, mejora y después vuelve a donde mismo, porque la lesión de base pues no es dérmica pura, sino es debajo de la dermis. ¿Qué pasa? Que estas células cancerosas están debajo de la epidermis y se van a la base de la dermis. Entonces, de ahí es donde están proliferando y están provocando esta erosión y esta ulceración en el pezón, que la confunden mucho las mujeres y los médicos que no saben de la existencia de un cáncer de Payet y que lo están tratando como si fuera una lesión dermatológica pura, y que es válido. Es válido tratarla como una enfermedad de primera mano dermatológica, siempre y cuando le tomes, dependiendo de la edad de la paciente, un ultrasonido si es joven, o una mastografía si está por arriba de los 35 o 40 años, o la unidad junta de mastografía con ultrasonido para poder determinar que en el resto de la mama no tenga nada. Ok, trátalo como si fuera una lesión dermatológica, porque esto dicen los cánones. Pero si ves que esta lesión está remitiendo y remite una vez y remite dos veces y remite una tercera, atención, porque entonces estás ante la posibilidad de una lesión, de una enfermedad de Payet, considerado un cáncer de Payet. O sea, el aviso aquí sería una lesión, por muy pequeña, ulcerosa que tengas en el pezón, no creas que es infección. No. Ve a que te la chequen. Así es. Con todo y la pena que implica que te vean tus pechos. ¿Todavía existe eso de, ay doctor, me da mucha pena, por eso no había venido? Fíjate que cada vez lo veo menos, como la pena estricta de poder mostrarte. Yo creo que el problema es de subdesarrollo en un momento dado y de mitos, en donde es que no tengo tiempo, es que no tengo oportunidad porque mi hijo, porque esto, porque el otro, con un montón de pretextos y que no son válidos para poder ir a la revisión. Y aquellas mujeres que en determinado momento sí tengan los tabúes y tengan la condición de subdesarrollo para poder ir a mostrarse con el médico, cada día que sean menos. Cuando tú estás hablando de esta evolución y decías que era poco frecuente,
¿Qué es poco frecuente? Estamos hablando de que la enfermedad de Payet no es solamente de las mujeres, también hay en los hombres. Y basta que lo expliquemos al público porque alguien se puede confundir. Hay enfermedad de Payet en el hueso, hay enfermedad de Payet en la vagina y entonces también pueden ser en el hombre. Entonces hay que entender qué es lo que es la enfermedad de Payet y dónde se presenta, que no tienen que ver, las otras enfermedades de Payet no tienen que ver con el cáncer de mama. Está entre el 1 y el 4% de los cánceres, de todos los cánceres. Las últimas revisiones del 2013 dicen que es el 1.2% de posibilidades de padecer una lesión de este tipo. Pudieran ser entre el 10 y el 20% en los cánceres que afectan la piel. Pero es poco frecuente, realmente poco frecuente. Por eso a veces muchos de los médicos no pueden o no tienen el conocimiento porque no dominen la mama como tal. Entonces es fácil que lo confundan con una lesión dermatológica, ¿no? El problema viene, como decía yo, en la sintomatología, que no es sencillo identificarlo. 2, que tengan la capacidad de poder hacer una buena estadificación a través de los exámenes que se deben de tomar. La mastografía nos ayuda en caso de que haya tumores internos en el parénquima. El ultrasonido nos ayuda también a la conformación de estos nódulos. Pero en la piel, el diagnóstico, aun cuando tengamos en imagen un nódulo o cuando no tenemos nódulos, pues ni la mastografía ni el ultrasonido nos sirven, no nos ayudan. ¿Y en el diagnóstico tiene que ser raspado? Sí, hay biopsias de raspado, incluso les dicen biopsias con rastrillo de rasurar, porque entonces hay un raspado. Biopsias, la mejor de todas es la directa, o sea, una biopsia, hay biopsias en sacabocado con aguja gruesa también, pero el pezón a veces es tan pequeño que es difícil. Lo mejor es hacer una biopsia en bloque y quitas, digamos, de la circunferencia del pezón, vamos a pensar, si la lesión está más cargada hacia un lado, le quitas entre las 6 y las 8:30 del reloj, o entre las 6 y las 9, y quitas ese triángulo, pero en bloque, y te llevas todo la profundidad del pezón junto con una parte de la areola. De tal manera que entonces con anestesia local lo puedes hacer, dar los puntos de sutura tanto del pezón para cerrarlo como de la areola, y entonces tienes un gajo, por decirlo así, un gajo de biopsia completo de toda la altura del pezón y de parte de la areola, porque recordemos que las células se van a la parte profunda de la piel, pero sigue siendo la piel. Entonces, a veces la parte superior sí nos puede manifestar estas células, pero la profundidad con toda seguridad sí. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Porque finalmente la mama no nada más es la glándula mamaria como tal, sino que trae piel, trae conductos, trae todo lo que es un tejido completo. Así estamos hechos. Vamos al bistorizazo. Nuestro WhatsApp está abierto, 333-822-3208. ¡Vámonos! Después de haberme traído este riquisísimo café, que lo estoy disfrutando con todo, yo te invito a que tú, en la calidez de tu hogar, no voy pa' político, que vuelo, qué bárbaro, te eches un delicioso café. ¿Sí sabes tú esta anécdota? A lo mejor es como entre cómica y real, de cómo entra el café al mundo occidental. El café al mundo occidental, pues finalmente el café nace en los países musulmanes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y cuando los occidentales van a Arabia y a todo este tipo de lugares, descubren el café, y al principio pues como que no le agarraban el sabor, pero ya cuando captaron que en lo amargo está lo sabroso, empezaron a consumir los occidentales que estaban de visita. Hasta que de pronto a unos italianos, antes estaba partida Italia y era un reino Venecia, que era un puerto marítimo importantísimo. Sí. Entonces los venecinos descubren el poder del café. Entonces deciden fundar la primera cafetería en lo que es Europa. Estamos hablando allá del siglo XIII-XIV. Cuando estaban
pero en su apogeo las cruzadas, o sea que estaban pero los pleitazos contra los musulmanes a todo lo que daba, o sea, agarrada de nacha y picada de nariz, con todo lo que daba. Ok, entonces abren la primera cafetería, van con el Papa y le dicen: su santidad, estos sacrílegos están trayendo la bebida de los herejes, porque esto es de los herejes, esto es el diablo personificado en la bebida. Ah, qué caray, ¿cómo? Sí, abrieron una cafetería, no me digas, sí, a ver, pues traigan el café, ¿qué hacen para ver de qué se trata? Y entonces cuando llega, dice el Papa, no, dice, si eres bebida de herejes, aquí te voy a santificar. Échele gotitas de agua bendita. Dijo, esto está sabroso. No, ya él era cafetero. Entonces dice, no inventen, o sea, ¿qué tiene que ver los herejes con el café? Y en esa forma dio lugar la entrada al café en Europa a través de Venecia. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Sí, es un puerto viejísimo, Venecia, ¿no? No. Y la forma como entró ya de ahí, bueno, pues ya se popularizaron las cafeterías en todo lo que es, ahora sí, Europa, ¿no? Por eso cuando ves las cafeterías de Italia, pues ellos son los expertos, bueno, son uno de los grandes expertos, porque ellos fueron los que introdujeron todas las técnicas para poder hacer un delicioso café. Y se consume el café colombiano, ¿eh? Claro. El 80% del café de Italia es colombiano. ¿Qué les parece? Y no sé si sepan, pero los cafetales, el grano del café, porque ese es el grano, hay de primera, segunda y tercera. Generalmente llegan las empresas, se hacen contratos con los cafetales y agarran el café de primera, pero aquí viene el secado, el tostado, para darle un toque único. Y entonces desde antes compran el café de primera, le dan un tostado diferente, un secado y un tostado diferente para crear su propio sabor. Y tienen vendida la producción por años ya. Entonces en esa forma usted va a un lugar y dicen, pero qué rico café preparan aquí. No es que lo preparen ahí, sino que va desde la plantación, claro, pero le venden exclusivamente a ellos. Esos son contratos en donde nadie los puede mover y sería como demandar muchísimo dinero si es que fallan esos contratos. Va lo que dices. Compraba yo café que es bueno en La Lucha, bueno, perdón por el nombre, en café en Uruapan. Y conozco a un amigo en Morelia que tiene una tienda de café y que me dice, el café de Morelia es bueno. Él de entrada me dijo, todos los cafés solubles, échelos al suelo. Ese es garbanzo pulverizado. Sí, al suelo, dice, no sirven para nada. Pero, dice, el café que me dice de Uruapan es bueno, pero tiene un problema. Es de diferentes cosechas, de diferentes productores, y lo revuelven. No hablo de la combinación, hablo de revolver un grano de un solo tipo. Claro. Dice, y la diferencia de los productores le da una calidad que no es absoluta. En función de esto, dice, el café que yo compro es de un solo productor. Y eso me garantiza una calidad. Claro. Además, pues ya de las combinaciones que hacen, que también eso también provoca un aroma y un sabor delicioso del café. ¿Qué les parece? No, la cultura del café. Y no me vayan a dejar solo. Se viene nuestro evento en Nuevo Vallarta del 3 al 5 de junio. Promo Charters del Sol y Radio Mujer 1040 de amplitud modulada para dar esta plática de la carcajada, el mejor remedio contra el estrés. Los hoteles a tu elección, Royal Decameron y Marival Resort. Vamos a estar dando esta conferencia el día 4. Todo incluido, paquetes desde 3,518. ¿Quieres reservar con 300 pesos? Llama al 3123-2403. 3123-2403. No me vayas a dejar solo. Ahí nos vemos. La cita es del 3 al 5 de junio en esta ponencia que va a ser el día 4. Bueno, pero nuestro programa es de medicina, así de que vamos a seguirle. Sigo yo con el Piaget, ¿no? Piaget.
Este señor debió haber sido muy prolífico en sus diagnósticos porque, como dice mi querido amigo el doctor Manuel Cortés Anguiano, hay enfermedad de la columna, hay otras enfermedades que también tienen este nombre. En la vagina. En la vagina. Entonces, aguas, no se vayan a confundir, que es como cuando les preguntan a los hombres, oiga, ¿y usted se haría un Papá Nicolau? Y entonces dicen, no, ¿cómo? ¿Usted cree que yo...? A ver, espérame, el Papá Nicolau es una técnica de tinción especial. Claro. Que nada tiene que ver con que sea de la mujer. Sí, depende de dónde la tomes. Claro. Y si usa la técnica. O sea, entonces, ignorancia es, ¿cómo? ¿No? Ah, sí, me hicieron un raspado de la uretra y me le hicieron una tinción de Papá Nicolau para ver si había alguna célula fea. ¿Cierto o no? Sí, cierto. Claro, para que se pongan truchas, no vayan a cotorrear, no se dejen cotorrear. Bueno, hablando de esta enfermedad, una vez que integras el diagnóstico, y si tú ves que es in situ, ¿qué sigue? O sea, llega la mujer de 40 años con esta lesión que ya tiene, ¿qué te gusta? 5 meses, en donde ya le molesta porque aparte de que el marido pues está terco ahí a seguir lactando y la mujer le dice me arde, entonces ya no le oigas porque la saliva me quema, que se le pega la lesión al brasier, entonces dice ya estuvo suave, voy a ir al médico y va contigo y encuentras una lesión de unos 4, 5 milímetros, 6 milímetros, ulcerada, tomas la biopsia, ¿qué sigue? Sí, la edad promedio de presentarse esta lesión es 45 años, efectivamente. Por allí va, mira. Sí, 45 años. Cuando tenemos la lesión de repetición con tratamientos, algunos tratamientos y no cede, la idea es completar mastografía y ultrasonido junto con la revisión clínica de la mama para de primera mano saber que en la parte interna no hay, siempre ya, desde ahorita pensando en descartar una lesión de Payet. Siempre que vas a ver una lesión en el pezón, por obligación, para pensar en lo benigno, tengo que descartar lo maligno. Y para descartarlo tengo que pedir mastografía, ultrasonido y hacer una biopsia. Hacer una biopsia hay que explicarle a la paciente para poder tener el diagnóstico definitivo. Teniendo el diagnóstico definitivo, si es solamente en la areola y el pezón, entonces lo consideramos un cáncer in situ. El cáncer in situ, al estar céntrico en la areola, es obvio que puede diseminar células en cualquiera de los ductos. El tratamiento ideal es mastectomía total simple si el cáncer es in situ y sin tocar los ganglios. Solamente quitando la pura mama, la paciente debe estar curada. Si la paciente tiene, además de la lesión en el pezón, tiene un tumor en el parénquima glandular y en la biopsia puede salir o sale un tumor invasor, entonces la paciente se debe de ir a la clasificación internacional, depende del tamaño tumoral. El tamaño no varía, el tratamiento no varía de una paciente a otra en el cáncer in situ o en el cáncer invasor. Hay recientes publicaciones que hablan de quitar areola y pezón en el caso de cáncer in situ, de quitar areola y pezón y completar con radioterapia, pero de esto no tenemos todavía estudios importantes para poder decir que es de elección. Qué bárbaro, tenemos que irnos al bisturizazo, qué interesante está esto, pero también tenemos que ir a nuestro bisturizazo. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en la recta final de su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros mi querido amigo el doctor Manuel Cortés Anguiano, ginecobstetra, experto en mastología, hablando de la enfermedad de Payet en el seno. Y bueno, ya nos quedamos en el diagnóstico y todo lo que implica ya poder integrar, no nada más demostrar que finalmente es un cáncer del pezón, sino la extensión que tiene para en base a eso poder proporcionar un tratamiento. Nos mencionaba el doctor que si es un cáncer in situ que nada más está en el pezón y en el área circundante del pezón, entonces sería lo que es nada más quitar la mama, una mastectomía simple, una mastectomía en donde no se tocan los ganglios, en donde no se lastima la parte de la axila y estaría revisión. Y ahorita nos comentaba de que hay algunos autores que están promoviendo dejar la mama y nada más quitar el pezón
quitar Areola. lo que es la areola y en base a eso dar un tratamiento de radioterapia. Nos quedamos en eso, mi querido amigo. Sí, son algunos de los estudios recientes, pero que no tienen realmente un fundamento todavía de un seguimiento de pacientes. Primero, es un número escaso de casos y segundo, no hay estudios que puedan avalar realmente esto de la resección de areola y pezón junto con radioterapia como tratamiento específico. Es un poquito la tendencia que hay en el cáncer in situ también. Una de las contraindicaciones absolutas que había, y digo que había porque ahorita lo menciono, es que si el tumor era central, a pesar de que fuera in situ, ¿sí? La paciente tiene que, de obligación, tener mastectomía total simple. De los tumores in situ, ¿sabes? Hay unos que son multicéntricos y entonces al ser multicéntricos en el resto de la mama, también justifica la mastectomía total simple. Hay un poquito de tendencia, por ejemplo, los criterios de Van Nuys, que no están aceptados a nivel internacional, son que quites la lesión y dejes algunos centímetros, unos 2 centímetros de márgenes libres. Estos márgenes libres, a pesar de la radioterapia complementaria, implican un número de recidivas importantes que en México, sobre todo en México, la mujer latina no está adaptada a lidiar con recidivas de cáncer. Hablamos de cáncer y hablamos de muerte, hablamos de un estrés importante, de un desequilibrio emocional, de una aprensión importante que modifican las conductas de las mujeres. En este caso, la mujer muchas de las veces no lo dice. Yo tengo 30 años haciendo mama y dicen, doctor, a mí quítemela toda para que me dé seguridad, porque haciendo mastectomía total simple la paciente está curada desde el punto de vista oncológico, no requiere tratamiento oncológico ni radioterapia, ni quimioterapia, ni hormonoterapia en muchos de los casos. De hecho, en la mayoría no existe. Entonces, lo que sucede en estos casos es que tratar de reducir la cirugía a una segmentectomía, llámese cuadrantectomía o llámese resección de la lesión con márgenes libres, creo que todavía no está al nivel de la mastectomía total simple para darle la seguridad a las mujeres, sobre todo a la mujer mexicana, ¿no? Que además a nivel internacional tampoco está preconizado como el procedimiento de elección específico. Cuando tú estás hablando de esta psicología de la mujer, ¿cambia en algo cuando diagnosticas un cáncer de mama ductal, estadio 3 o 4, en donde además ganglios, quimioterapia, radioterapia, a darles el esquema nada más? Pues mire, dentro de lo desafortunado del cáncer, le tocó un cáncer que con una mastectomía simple es posible lograr la curación. Claro, y hablamos de primera mano. Ahora sí, como dice todo el mundo, ¿no? Le tengo dos noticias, una mala, pero otra muy buena. La mala, la lesión es maligna, es un cáncer. Es un cáncer que afortunadamente, vamos a la buena, que dice que es un cáncer in situ y que el tratamiento ideal es quitarle la mama, pero la recompensa es que usted va a estar curada. No necesito enviarla al oncólogo médico, no necesitan darle quimioterapia, no necesitan darle radioterapia, no necesitamos meternos a la axila, hacer la linfadenectomía de los 3 niveles de ganglios, no le vamos a pedir receptores estrogénicos y progestacionales de obligación, aunque lo podemos hacer nada más para completar la condición del estudio de la paciente por inmunohistoquímica, y además la expresión del oncogen 2 hernio, que definitivamente pues también no prevalece porque no le vamos a dar quimioterapia. Sin embargo, entonces en estas pacientes frecuentemente piden la seguridad de sí mismas, y esto porque cada día tenemos más a la mano la reconstrucción mamaria, que no se nos olvide. Se aplica un expansor de la mama por 2, 4 o 6 meses, podemos revertir el volumen de la mama con el expansor por debajo del pectoral mayor, y entonces se le coloca a los 4 o a los 6 meses, cuando tengamos una bolsa suficiente, se coloca un implante, y que en un momento dado se puede corregir incluso la otra mama en caso de que esté un poquito
tóxica quiere decir medio caída, y o el volumen de ella, de más o de menos, para poderla ajustar junto con el implante que se le va a dar. Y tenemos de estas pacientes ya muchas con reconstrucción mamaria, y entonces la paciente puede estar tranquila por su seguridad que le da la mastectomía total simple y no la segmentectomía o la cuadrantectomía o la resección de la lesión. Y me imagino que no es lo mismo manejar una reconstrucción que recibió radioterapia en esa zona a alguien que quedó su piel sin lesión, o sea, sin la radioterapia. Totalmente entendido. La radioterapia de alguna manera es muy buena en cuanto a tratar de quitar las condiciones de lesiones multicéntricas, pero al mismo tiempo está lesionando la piel. La piel de diferentes formas se quema. La piel se engruesa, la piel se vuelve rígida, pierde elasticidad. Entonces, el colocar un implante en una mama que tiene radioterapia, en ocasiones no es la textura anatómica que se gana con una piel que no ha sido radiada. Cuando tú estás hablando de esta enfermedad de Payet, ¿es lo mismo el esquema de presentación de naturaleza biológica en esta raza mexicana comparada con el resto del mundo, en donde la fusión de nuestros ancestros españoles con nuestros ancestros indígenas hicieron algo más, o se maneja igual que cualquier parte del mundo? Idénticamente igual en todo el mundo. Cambian las estadísticas de las etapas que se están tratando por las condiciones de los países avanzados, que tienen mucho más etapas 1, tienen 75% de etapas 1, cuando en México tenemos 72% de etapas 3 y 4. Hay que insistir más en eso. Ese es el diagnóstico temprano. El diagnóstico precoz sigue siendo el meollo importante en cáncer de mama, llámese Payet, llámese cáncer de mama y embarazo. Hablábamos de que en el cáncer de mama y embarazo había hasta 15 meses de retardo en el diagnóstico. ¿Saben lo que es 15 meses en el desdoblamiento celular, cuando la duplicación es de 32 días, que es muy rápida? Pues estamos hablando de que se fue 1 o 2 etapas adelante, por lo menos en una lesión que ya mide 2 centímetros en adelante. Qué bárbaro, el tiempo se va rapidísimo, queridos radioescuchas. Una pregunta, la enfermedad de Payet, una vez que has hecho la mastectomía, que te diste cuenta que está in situ, su curación es al 100, comparado si ya tenía nódulos y demás, ¿entra como a la clasificación de estadio 3 y 4? O 1 o 2. Si tiene un nódulo subyacente de 1,5 centímetros, entonces la paciente, en vez de ser un cáncer in situ, y si esto es un invasor, el nódulo, entonces se va a una etapa 1. La etapa 1, que el tumor mide de 0 a 2 centímetros. Y entonces sería etapa 1. Si mide de 2 a 5, se va a la etapa 2. Y si mide más de 5, se va a la etapa 3. ¿Y aquí ya haces disección ganglionar? Obvio, por obligación hay que hacer. En todos los cánceres infiltrantes o invasores se tiene que completar con la linfadenectomía, que sigue siendo a la fecha, a pesar de tantos exámenes que tenemos por inmunohistoquímica, receptores, oncogenes 2-HER-NEU, el Ki61, todavía sigue siendo los ganglios, el estado de los ganglios, el parámetro pronóstico más importante del cáncer. Híjoles, y me imagino que terminan ya como cualquiera, radioterapia, quimioterapia. Así es, u hormonoterapia, dependiendo del resultado de los receptores. ¿Nos puedes proporcionar tu teléfono? Sí, Gilberto, es el 36 15 43 31. 36. El 36 15 43 31. Pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Manuel Cortés Anguiano. Gracias, Manuel. Al contrario, Gilberto, muchas gracias por la invitación, y tantas veces sea necesario, aquí estaremos. Muchas gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias. Gracias. Ahí estuvo Toño y David en los controles, Rosy en la producción y Jesse en el teléfono, un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.